¿Qué tal están? Bienvenidos. El origen de la Navidad. La Navidad es una de las celebraciones más importantes del cristianismo, pero sus raíces se extienden más allá de la religión, abarcando elementos culturales, históricos y espirituales que se remontan a civilizaciones antiguas. Exploraré el origen de la Navidad, sus vínculos con tradiciones precristianas y su desarrollo como festividad cristiana y cómo ha evolucionado hasta convertirse en la celebración global que conocemos actualmente. En cuanto a las raíces precristianas, hay que decir que las celebraciones de solsticio realmente eran una forma de celebración de antes del nacimiento del cristianismo. Muchas culturas ya celebraban festividades alrededor del solsticio de invierno, que ocurre aproximadamente el 21 de diciembre en el hemisferio norte. Estas celebraciones estaban ligadas o unidas al ciclo agrícola y al simbolismo del renacimiento del sol. En estos tiempos, el invierno era una estación de dificultad, donde el frío y la escasez de alimentos representaban un desafío para la supervivencia. Por eso, las comunidades marcaban el punto en que los días comenzaban a alargarse como un momento de esperanza y de renovación. Por ejemplo, las fiestas Saturnalia en Roma se celebraban y eran una de las fiestas más destacadas durante diciembre, ya desde los tiempos de la República Romana y luego en el Imperio. Esta festividad honraba a Saturno, el dios de la agricultura, y se celebraba del 17 al 23 de diciembre. La Saturnalia era un tiempo de alegría, banquetes y regalos. También se caracterizaba por un ambiente de inversión social. Los roles entre amos y esclavos se invertían y las normas tradicionales de conducta se relajaban. Muchos de los elementos que asociamos con la Navidad, como el intercambio de regalos, por ejemplo, las decoraciones festivas y las grandes comidas, tienen sus raíces en esta celebración de la Saturnalia. Por otra parte, también hay que decir que en las culturas nórdicas también había celebraciones en ese sentido. En el norte de Europa, las tribus germánicas y escandinavas celebraban Yule, una festividad asociada con el solsticio también de invierno. Yule marcaba el renacimiento del sol y la esperanza de la primavera venidera. Las tradiciones incluían encender grandes hogueras, quemar el tronco de Yule, una práctica que influyó en el concepto moderno del tronco de Navidad, y contar historias junto al fuego. También se cree que los banquetes y las reuniones familiares de Yule, en el ámbito nórdico, inspiraron algunos aspectos de la celebración navideña. En cuanto al mitraísmo y el culto al sol, Invictus, pues hay que decir que en el Imperio Romano tardío, el culto al sol Invictus, el sol invencible, ganó popularidad. De hecho, el 25 de diciembre era una fecha clave para esta religión, ya que se celebraba el nacimiento del sol después del solsticio de invierno. Este culto, influido por el mitraísmo persa, compartía ciertas características con el cristianismo, como por ejemplo la creencia en una figura divina asociada con la luz y la salvación. También hay que decir que la llegada del cristianismo supuso la incorporación de tradiciones paganas a estas celebraciones. El cristianismo, en sus primeros siglos, enfrentó el desafío de consolidarse como religión en un mundo dominado por tradiciones paganas. Aunque la Biblia no menciona la fecha exacta del nacimiento de Jesús, los líderes de la Iglesia decidieron celebrar este evento el 25 de diciembre, probablemente con el objetivo o la finalidad de sustituir las festividades paganas existentes y facilitar la conversión de los pueblos al cristianismo. El nacimiento de Jesús fue considerado como símbolo de luz. La Navidad se consolidó como la festividad del nacimiento de Jesús de Nazaret, de Jesucristo, a quien los cristianos consideran el verdadero sol y la luz del mundo. Esta asociación simbólica encajaba perfectamente con las celebraciones del solsticio de invierno, que ya de por sí exaltaban la luz y la esperanza. La elección del 25 de diciembre también permitió a la Iglesia adoptar y resignificar prácticas paganas como el intercambio de regalos y las reuniones comunitarias. Además, también hay que decir que las primeras celebraciones cristianas realmente están constatadas, y la primera mención documentada de la Navidad como una festividad cristiana ocurre en el año 336 después de Cristo, durante el reinado del emperador Constantino. Para entonces el cristianismo ya era la religión oficial del Imperio Romano y la Navidad se estableció como una de sus principales festividades.
Sin embargo, durante los primeros siglos su importancia era secundaria en comparación con la Pascua y Pentecostés. Por otra parte, también hay que señalar que en la Edad Media la expansión de la Navidad también fue importante. Durante la Edad Media la Navidad adquirió un carácter más popular y más comunitario, incorporando costumbres regionales de diferentes partes de Europa. En este periodo, la Iglesia, por ejemplo, católica, promovió la celebración como un tiempo de paz, caridad y devoción religiosa. Por ejemplo, la creación de pesebres y representaciones del nacimiento de Jesús de Nazaret pues fue una tradición. En el siglo XIII, San Francisco de Asís, por ejemplo, popularizó los pesebres vivientes como una forma de representar el nacimiento de Jesús. Esta tradición, que comenzó en Italia, se extendió rápidamente a otros países europeos. Los pesebres se convirtieron, por tanto, en un símbolo central de la Navidad, ayudando a reforzar el mensaje cristiano de humildad, amor y compasión. Además, también hay que decir que los villancicos y canciones navideñas surgieron y los villancicos aparecieron como una forma de celebrar la Navidad a través de la música. Aunque inicialmente eran canciones seculares cantadas en las comunidades rurales, con el tiempo se integraron temas religiosos. Estos cantos festivos fortalecieron además el carácter alegre de la Navidad, convirtiéndola en una celebración tanto espiritual como cultural o social. El árbol de Navidad, por ejemplo, pues podemos decir que surgió esta tradición en las prácticas paganas de los pueblos germánicos, quienes decoraban árboles perennes para celebrar la vida durante el invierno. Durante la Edad Media, esta costumbre fue cristianizada, por decir así, y simbolizó el árbol de la vida mencionado en la Biblia. El árbol de Navidad se hizo, por tanto, popular en Europa central y siglos después se expandió al resto del mundo. Además, podemos decir que en la era moderna la comercialización y globalización de la Navidad es un hecho. En los siglos, por ejemplo, XVIII y XIX, la Navidad experimentó una transformación significativa, en parte debido a la influencia de escritores, artistas y de la Revolución Industrial, de la primera Revolución Industrial. Se convirtió en una festividad más orientada hacia la familia y los niños, alejándose de sus orígenes puramente espirituales o religiosos. La influencia de la literatura también pues fue algo muy importante. Obras como Cuento de Navidad de Charles Dickens de 1843 desempeñaron un papel crucial en la configuración de la Navidad moderna. Dickens presentó la Navidad como un tiempo de generosidad, redención y reunión familiar, elementos que todavía son fundamentales en las celebraciones actuales. Por tanto, se puede decir que también estas tradiciones fueron esenciales. Santa Claus también y otras figuras legendarias surgieron. Por ejemplo, el personaje Santa Claus está basado en San Nicolás, evolucionó en el siglo XIX hasta convertirse en una figura central de la Navidad. En Estados Unidos, por ejemplo, artistas como Thomas Nast consolidaron su imagen como el alegre hombre de barba blanca que entrega regalos a los niños. Este personaje fue exportado a nivel mundial y adaptado a diversas culturas. La comercialización de la Navidad pues es un hecho, no se puede discutir, y la revolución industrial y el auge de la economía de consumo transformaron también la Navidad en una temporada clave para el comercio. El intercambio de regalos, por ejemplo, que tenía raíces en tradiciones antiguas, se intensificó con la producción masiva de juguetes y bienes. Las tiendas comenzaron a decorar sus escaparates y promover campañas publicitarias, convirtiendo la Navidad en una festividad económicamente muy significativa. En consecuencia, se puede decir que la Navidad, en un contexto global, pues supone en el siglo XX trascender las fronteras religiosas, y también en el siglo XXI, y culturales. En países no cristianos como Japón y China se adoptaron aspectos seculares de la celebración, como las decoraciones y el intercambio de regalos, y este fenómeno también refleja la capacidad de la Navidad para adaptarse y evolucionar, convirtiéndose en una festividad universal. La Navidad se puede decir que en el siglo XXI cada vez es más consumista. Hoy en día la Navidad combina elementos religiosos, culturales y comerciales. Para los cristianos sigue siendo un momento de devoción y reflexión sobre el nacimiento de Jesús. Para otros, en cambio, representa una época de amor, generosidad y convivencia familiar, aunque ambos aspectos son compatibles y tienen que ser realizables también a la vez. En cuanto a las críticas y reflexiones modernas sobre la Navidad,
aunque la Navidad es ampliamente celebrada, también ha sido objeto de críticas, especialmente por su comercialización, por el consumismo que supone. Muchos argumentan que la festividad ha perdido su significado religioso o espiritual original debido al consumismo. Sin embargo, otros ven en esta transformación una oportunidad para promover valores universales como la generosidad y la solidaridad, en definitiva, valores éticos. En cuanto a la diversidad de tradiciones, pues es muy amplia. La Navidad varía enormemente según la región y la cultura. Desde las posadas en México hasta el Día de San Esteban en Europa, las costumbres locales enriquecen la celebración global. Incluso en países donde el cristianismo no es mayoritario, la Navidad ha sido reinterpretada como una ocasión para compartir alegría. Eso es algo generalizado. A modo de conclusión, se puede decir que la Navidad tiene un origen complejo y multifacético que abarca tradiciones paganas, simbología cristiana y transformaciones modernas. Su capacidad para adaptarse a diferentes contextos culturales, históricos y sociales ha asegurado su relevancia a lo largo de los siglos. Más allá de su dimensión religiosa, la Navidad es un recordatorio de la esperanza, de la luz y la conexión humana en medio de la oscuridad del invierno. Y este sería quizás el punto más evidente. En relación con el espíritu de la Navidad, este espíritu de la Navidad es un concepto que trasciende fronteras, religiones y culturas, simbolizando los valores de amor, paz, generosidad y unidad que emergen de forma especial durante la temporada navideña. Aunque se asocia principalmente con la celebración cristiana del nacimiento de Jesucristo, este espíritu abarca un conjunto de sentimientos y comportamientos que apelan a lo mejor del ser humano, recordándonos también la importancia de la bondad, la conexión con los demás y la esperanza en tiempos de adversidad, en tiempos de dificultades. En ese sentido, se puede decir que se puede analizar el espíritu de la Navidad desde sus raíces históricas y culturales y su relación con las tradiciones religiosas y seculares, su significado emocional también y cómo este espíritu se manifiesta en las acciones de las personas y en la forma en que la sociedad en general vive esta época del año. En este orden de cosas, hay que señalar que el origen del espíritu de la Navidad pues aparece, o podemos decir que surge, en tradiciones antiguas que celebraban el solsticio de invierno como un momento de renovación y también, sin duda, de esperanza. Culturas de todo el mundo veían en este tiempo como una oportunidad para reflexionar, agradecer y compartir con la comunidad. En ese sentido, las celebraciones paganas y el renacimiento del sol son puntos clave para entender el espíritu de la Navidad. En las civilizaciones antiguas, el solsticio de invierno marcaba el día más corto del año, después del cual la luz del sol comenzaba a regresar progresivamente. Para muchas culturas, este fenómeno natural simbolizaba el triunfo de la luz sobre la oscuridad, un mensaje que resonaba profundamente en las comunidades que enfrentaban los desafíos del invierno. En este sentido, las celebraciones incluían banquetes, ofrendas y rituales que promovían la unidad y la esperanza de tiempos mejores. Por tanto, se puede decir que el concepto del espíritu de Navidad como portador de luz y alegría se deriva, en parte, de estas prácticas, ya que el regreso del sol era visto como una especie de renacimiento que traía vida y renovación a todo. En las culturas nórdicas, por ejemplo, la festividad de Yule estaba impregnada de un sentimiento de gratitud por la naturaleza y la vida, valores que se integraron también posteriormente en las celebraciones navideñas. Por otra parte, también hay que señalar que el cristianismo y la celebración del amor divino también contribuían a este espíritu navideño. Con la llegada del cristianismo, el espíritu de la Navidad tomó un significado, podemos decir, más definido, centrado especialmente en el nacimiento de Jesús de Nazaret como símbolo del amor divino, de la humildad y la redención, y los cristianos interpretaron esta festividad como un recordatorio del sacrificio de Dios al enviar a su Hijo para salvar a la humanidad. El mensaje del Evangelio subraya la importancia de valores éticos como la compasión, la misericordia y la entrega al prójimo, que son pilares del espíritu de la Navidad. Estas enseñanzas influyeron además en la forma en que las comunidades celebraban la Navidad, promoviendo actos de bondad y servicio hacia los demás, especialmente hacia los menos afortunados. Indudablemente, esto representa muy bien el espíritu de Navidad.
Y, por supuesto, podemos analizar más cosas del espíritu de la Navidad. Se caracteriza por una serie de valores que reflejan lo mejor del ser humano. Estos valores no solo están presentes en las tradiciones religiosas, sino también en las prácticas seculares que han evolucionado con el tiempo. En este sentido, también se puede decir que el amor y la unidad familiar forman parte de este espíritu de la Navidad y diríamos que es uno de los aspectos más importantes. Es el énfasis en el amor y durante esta época las familias se reúnen para compartir momentos significativos dejando de lado las diferencias y conflictos. Este sentimiento de unión se ve reforzado por las tradiciones como las cenas navideñas, el intercambio de regalos y las reuniones familiares. Además, también hay que decir que el amor no se limita a los lazos familiares, sino que también se extiende a la comunidad en general. El espíritu de la Navidad nos invita a mostrar empatía hacia quienes nos rodean y a actuar con bondad hacia todos, especialmente hacia aquellos que enfrentan dificultades. Esto tendría que ser una práctica común todo el año y no solamente en Navidad, lógicamente. En cuanto a la generosidad y caridad como valores éticos, la generosidad es otro pilar fundamental del espíritu de Navidad. Esta época inspira a la persona a dar, o a las personas a dar, una forma de atención a los demás, y la tradición de hacer donaciones a organizaciones benéficas, apoyar a los necesitados o simplemente dar un gesto amable a un desconocido está profundamente arraigada en este espíritu de la Navidad. En este contexto, el acto de dar no se limita al ámbito material. La Navidad también nos invita a compartir palabras amables, tiempo de calidad y apoyo emocional, recordándonos que los pequeños actos de bondad pueden tener un gran impacto. En ese sentido, también pues hay que hablar de esperanza y renovación. El espíritu de la Navidad trae consigo un mensaje de esperanza, especialmente en tiempos de adversidad. Esta época nos recuerda que al igual que los días se vuelven más largos después del solsticio de invierno, siempre hay lugar para la renovación y el cambio positivo en nuestras vidas. La Navidad simboliza un nuevo comienzo, un tiempo para reflexionar sobre nuestras acciones y renovar nuestro compromiso con nosotros mismos y también con los demás. Por tanto, se puede afirmar que la paz y la reconciliación forman parte de ese espíritu de la Navidad. La paz es un componente esencial porque este valor se manifiesta en el deseo de poner fin a los conflictos, tanto internos como externos, y de buscar la reconciliación con aquellos con quienes hemos tenido desacuerdos. La Navidad nos anima a dejar de lado el rencor y a abrir nuestros corazones a la posibilidad de la armonía y del entendimiento mutuo. Y esto es algo también esencial o muy importante. En cuanto a las manifestaciones del espíritu de la Navidad, pues hay que decir que se manifiestan de muchas maneras, desde las tradiciones y rituales culturales y religiosos hasta los actos individuales de bondad y generosidad. Por tanto, se puede afirmar que las tradiciones navideñas son realmente algo que provocan muy buenos sentimientos y, en ese sentido, algunas de estas tradiciones incluyen, por ejemplo, el pesebre, representar el nacimiento de Jesús a través de un pesebre, y otra serie de manifestaciones artísticas. En cualquier caso, yo creo que lo más importante es la generosidad, el buen corazón, y eso es lo fundamental, que es lo que transmite, por otra parte, el cristianismo. Decorar el árbol, por ejemplo, simboliza la vida y la esperanza, y los adornos y luces evocan el deseo de traer alegría y luz al hogar. Las canciones navideñas transmiten mensajes de paz, amor y esperanza, creando un ambiente cálido, bueno y festivo. Y el intercambio de regalos refleja la generosidad y el deseo de compartir también con los demás, recordando el regalo de amor que representa el nacimiento de Jesús de Nazaret. En cuanto a los actos de bondad, pues el espíritu de la Navidad se hace evidente en los pequeños y grandes actos de bondad, en los comportamientos bondadosos que las personas realizan durante esta temporada, algo que tendría que ser extendido a todo el año y a todos los años. Estos actos incluyen donar ropa y alimentos a los necesitados, por ejemplo, visitar a los enfermos o mayores, ofrecer apoyo emocional a quienes lo necesitan y simplemente mostrar gratitud y amabilidad en el día a día. En cuanto a las celebraciones comunitarias, la Navidad también es un tiempo para fortalecer los lazos comunitarios y las festividades públicas como las posadas en América Latina o los mercados navideños en Europa reúnen a las personas para celebrar en comunidad.
Estas actividades además fomentan un sentido de pertenencia y también de colaboración, destacando la importancia de la conexión humana y, por tanto, de esta manera se consigue que este espíritu de la Navidad pues esté extendido. En el mundo moderno podemos decir que el espíritu de la Navidad enfrenta nuevos desafíos y también oportunidades. Aunque el consumismo y la comercialización de la festividad o de las festividades han desviado la atención de sus valores esenciales, también es cierto que muchas personas y organizaciones trabajan para preservar el verdadero significado de esta época. El impacto del consumismo, por ejemplo, es algo que está ahí, está presente. En las últimas décadas la Navidad se ha convertido en una temporada de gran actividad comercial, con un énfasis especial en el intercambio de regalos y las compras. Esto ha llevado a críticas sobre la pérdida del sentido espiritual y humano de las festividades. Sin embargo, a pesar de estas preocupaciones, el espíritu de la Navidad sobrevuela el ambiente y sigue vivo en los corazones de quienes priorizan los valores del amor, la generosidad, la compasión y la unidad sobre los aspectos materiales. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.